A esta nueva masterclass, como la llamamos, esta serie de conferencias que ofrecemos desde el diplomado en cultura escrita y formación de lectores. Ofrecemos desde la Universidad Adolfo Ibáñez en alianza además con el CERLALC. Y esta serie de conferencias ofrecen justamente una eh, serie de encuentros, ¿no? Con destacados, destacadas, especialistas que aborden, ¿no? Desde diferentes perspectivas, muy contemporáneas, además, los diferentes desafíos que están involucrados o que son parte del ecosistema de la lectura, del libro, de las bibliotecas, de la formación de lectores, ¿no? Y justamente como un espacio también que permita reflexionar crítica, históricamente, sobre el rol de la lectura, que también está involucrado en estos diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos una charla que va a ser ofrecida por Cecilia Fanti, quien ya nos acompaña, quien eh, es argentina, nacida en Buenos Aires, es escritora y además también librera, ¿no? Ha ejercido además diversos oficios que comprenden el universo literario. Me va a interesar más adelante también que nos comentes un poco cuáles son esos oficios, porque seguramente mientras más diversidad haya habido en esos oficios, más amplia sea tu mirada sobre la totalidad también del ecosistema. Bueno, la totalidad quizás sea mucho decir, pero una mirada amplia por lo menos, ¿no? Como escritora, Cecilia ha publicado La chica del milagro y también A esta hora de la noche, que son dos novelas que reflexionan sobre la relación o las relaciones entre el cuerpo y el lenguaje. Y desde 2017, en 2017, abrió Céspedes Libros en Buenos Aires, que cuenta hoy con tres sedes, ¿no? De lo cual ya también seguramente Cecilia nos hablará. Cecilia, además, y es autora de un libro llamado La invención de un lector, publicado por Gris Tormenta, y que es un libro que recoge reflexiones, apuntes, notas, seis en particular, sobre justamente las maneras en que se construye un catálogo desde una librería, pero también donde se reflexiona sobre la propia labor del trabajo de una librera, ¿no? Cómo conformar un catálogo en una librería, por qué es importante conformar un catálogo en una librería, cómo se mantiene además una librería a lo largo del tiempo, cómo va evolucionando una librería, la librería finalmente como un ente también vivo, dinámico, que va cambiando muchas veces también a partir de la interacción que va teniendo con los propios lectores, con la propia comunidad de lectores que atiende, ¿no? Entonces Cecilia dará primero una charla, ¿no? De unos 30 minutos aproximadamente, y después de eso tendremos la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Por supuesto también el público que nos acompaña, yo a lo mejor también sume alguna pregunta, y la charla de Cecilia lleva como nombre todos estos libros, todos estos lectores, la importancia del catálogo en las librerías. Así que te cedo la palabra, Cecilia. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y gracias. Es un placer escuchar. Bueno, gracias Cesio, gracias a todos por estar acá, por disponer de este rato de su tiempo para este tema que es tan convocante también y tan troncal. Y efectivamente, cuando hablábamos del nombre de la charla, decíamos, bueno, que se llame todos esos libros. Todos esos lectores. Y bueno, vamos a intentar armar un pequeño mapa alrededor del mundo de las librerías, de quienes las gestionamos y por lo tanto las habitamos, y de quienes la visitan con un fin determinado, encontrar su próxima lectura, su próximo autor o título favorito, encontrar una conversación
que tense o afloje el hilo que une las lecturas pasadas con el presente y desde allí hacia el futuro. Debo admitir que los lectores, la idea de un lector posible, probable, potencial, real, maleable o rígido, me habitan y me obsesionan desde siempre. O quizás desde el momento en que me descubrí a mí misma como lectora y me vi formando parte de una comunidad que me excedía y que también me conducía. Me buscaba en los otros, algunas veces me reconocía, otras prejuzgaba tontamente y en ocasiones juzgaba con conciencia y determinación. Quizás no haya nada mejor y nada peor a la vez para un lector que otro lector. Sin embargo, el mundo de la academia me fue convirtiendo en una lectora profesional y el mundo editorial, la industria editorial, me fue convirtiendo en una lectora adelantada. Es decir, una lectora que leía los libros antes de que llegaran a los lectores finales, antes de que llegaran a las mesas de las librerías, que leía libros para los que quizás todavía ni siquiera había lectores y que tal vez, como esta es una industria por momentos muy cruel, no lo sabría. Así me di cuenta, un poco intuitivamente, de que habitaba el mundo de los libros por lo menos desde tres catálogos distintos. Por un lado, conservaba y ampliaba mi biblioteca personal, las lecturas de aquellos libros y autores que disfrutaba, que seguía, respetaba, subrayaba. Por el otro, leía mi biblioteca académica, con la que producí y pensaba libros desde, en y hacia la literatura en sí misma. Y finalmente tenía mi biblioteca laboral. Leía por trabajo, pero el trabajo no era estrictamente la lectura, sino de qué manera la lectura de ese libro podía generar que alguien a su vez lo comprara y lo incorporara en su propia biblioteca. En cada una de ellas existía un catálogo diferente que en oportunidades encontraba sus puntos de contacto y quizás algunos rasgos en común. Es muy cierto, y esto es algo a lo que siempre tenemos que tener cuidado cuando pensamos en un catálogo o en una librería o en una biblioteca dentro de una comunidad, eh, el dicho que indica que es un error convertir la biblioteca personal en una librería. Pero también hay algo muy cierto, y es que la biblioteca personal es un comienzo posible y por lo tanto abarcable. El desafío para nosotros que estamos pensando en otros lectores como nosotros, diferentes, más jóvenes, más viejos, potenciales que todavía no conocemos, pero digo como el desafío es cómo esa biblioteca personal se expande, pero sobre todo se ordena hasta convertirse en un catálogo en cuyo interior van a convivir de manera orgánica, ordenada y también en tensión los innumerables catálogos de los cientos de editoriales o sellos editoriales que una librería tiene disponibles. Por otra parte, una biblioteca personal no tiene necesariamente que estar ordenada, ¿no? A diferencia de un catálogo. La mía, por ejemplo, no lo está. Tampoco está unificada. Mi casa, donde yo vivo, está tomada por los libros. Quizás la única sección que respete el orden de jerarquía y espacio es la de los libros de cocina, que están entre el fogón y el horno, junto a los utensilios que quizás uso un poco menos que los libros. Del resto, nada. Hay libros en los baños, en los placares, en bolsas de tela, en el mueble donde guardo la vajilla. En la biblioteca hay una doble fila, algunos verticales, otros horizontales. Libros que todavía no comparten estantería con otros que releí infinidad de veces, entre los cojines del sillón, en la mesa de noche, en un pequeño estante de la habitación que originalmente estaba pensado para unas plantas, sobre mi escritorio, en la sala de mi oficina, justo aquí enfrente mío, desde donde les converso. Y quizás la pregunta es, ¿cómo hago cada día cuando busco un libro? En general, no encuentro el libro que buscaba, pero me encuentro con otro y eso es una satisfacción inmensa. En otras oportunidades, la mayoría, el libro nos encuentra a nosotros. Y voy a poner un ejemplo de algo que pasó ayer a la noche, y esto es algo que nos pasa mucho a los lectores cuando nos juntamos, y es que éramos 6 amigas y estábamos intentando recuperar la voz narrativa de un cuento.
Estábamos tratando de reponer la gracia del personaje, pero ninguna nos acordábamos con exactitud qué era lo que pasaba con ese personaje. Entonces nos pusimos a buscar el libro en mi biblioteca, porque estaba convencida de que el libro estaba, yo sabía que el libro estaba, lo había visto hacía algunos meses, por más de que no lo leía hacía años. Y de pronto, las 6 estábamos agachadas, paradas, colgadas, atacando todos los flancos de la biblioteca de la sala. Y nada. Buscamos unos 10, 15 minutos y nada. Abandonamos la tarea finalmente, un poco frustradas, pero no pasaba nada y continuamos con la conversación. Y una hora más tarde estaba buscando otro libro, que era una novela que quería prestarle a una de mis amigas, y mientras agarraba un manojo de libros, así como en un bloque, una de ellas gritó, ahí está, ja, 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 que es el nombre del libro. Lo tenés en la mano. Estuvo ahí todo ese tiempo. El efecto un poco de la carta robada, ¿no? 6 pares de ojos habíamos pasado por delante y el libro apareció cuando quiso, obligándonos entonces a recuperar y retomar la conversación que lo tenía a él y no a nosotras y no a otro libro como protagonista. Entonces, aunque en algunas ocasiones la biblioteca personal sirve para presumir, se ordena, se arma y se vive también de manera personal. Uno, y solo uno, es ese lector que elige, define y dinamiza. Sin embargo, un catálogo, por definición, exige y determina un orden siempre relacional y también jerárquico, al tiempo que nos excede a nosotros mismos como destinatarios y como lectores. Y por lo tanto nos desafía a actualizarlo, a reordenarlo, a establecer criterios, a ampliarlo, sostenerlo y ponerlo en relación con los lectores. El catálogo de una librería se va a ir conformando de los catálogos de las editoriales con las que trabaje y a las que incluya a partir de la mirada del librero que, sin embargo, no solamente está mirando hacia la industria, o no solamente debería estar mirando hacia la industria, sino que sobre todo tiene que estar mirando a los lectores, mirarlos, escucharlos e invitarlos a dinamizar y dar vida a ese catálogo dentro del espacio. Y acá volvemos a un tema que es central dentro del tema que nos compete, que es el mundo de los lectores y las librerías, y es que muchas veces el lector se pierde de vista cuando hablamos de la industria a veces es como una serpiente que se muerde la cola y está todo el tiempo mirándose a sí mismo y mirando la cadena de valor y pierde de vista ese elemento central que es el que motoriza la industria y sin el cual la industria no existiría, que son los lectores, ¿no? Sin lectores no hay industria posible. Entonces, habitualmente lo que nosotros, los que tenemos librerías y los que trabajamos con catálogos pensados para los lectores, para quienes nos visitan, decimos que las librerías son negocios bifrontes, ¿no? O sea, que cumplen por un lado un rol cultural y por lo tanto simbólico dentro de algunas comunidades y del ecosistema editorial, pero inevitablemente para poder sostener una librería y volvernos rentables, tenemos que tener un rol comercial. Es decir, una librería para funcionar y estar abierta hacia los lectores, hacia su público, tiene que vender libros. Y en la librería algo que hacemos mucho es medir todas las cantidades de libros que tenemos que vender. Es decir, ¿cuántos libros tengo que vender para pagar la renta? ¿Cuántos para la luz? ¿Cuántos para los insumos? Para los impuestos, para comprar más libros, para contratar a alguien, ¿no? Y cuando empezamos a medirlo en libros, es nuestra primera aproximación a que la industria del libro en la que nosotros nos manejamos y en la que quizás nos manejamos en esa selección, que es lo que representa nuestro catálogo, se sostiene a fuerza de volumen. Y dentro de ese inmenso volumen, uno como librero, en su espacio y con su catálogo, tiene que tomar decisiones coherentes que por otra parte van a ir definiendo la ética y la estética del trabajo dentro del espacio y en consecuencia su identidad. Hay librerías que ponen el negocio adelante de la cultura y otras que ponen la cultura adelante o a la par del negocio. Y aquí, bueno, no hace falta poner ejemplos porque ustedes van a poder identificar los tipos de librerías que seguramente existen en sus ciudades y en sus lugares de pertenencia.
Pero si quisiéramos ponernos binarios en este sentido, el mercado de las librerías puede definirse a grandes rasgos en dos grupos. Por un lado están las librerías independientes o de autor, y por el otro están las librerías de cadena, que con bastante tino Mario Vargas Llosa llamó libródromos, ¿no? Que son supermercados de libros. Pero en el medio de estos dos, que podríamos considerar las dos puntas de una cadena, hay un gran medio de librerías que son pequeñas cadenas que pueden tener 2 o 3 sucursales, librerías a puertas cerradas, librerías de arte, librerías temáticas muy específicas o generalistas, o incluso podemos pensar en las librerías de libros de viejo, ¿no? Las librerías de libros usados, donde a grandes rasgos podemos identificar dos grandes grupos. Las librerías de usados que apuntan al libro incunable, o sea, ese catálogo que es exquisito y por lo tanto de libros que cuestan un dinero porque son para el coleccionista. Y después encontramos las librerías que compran libros al peso, ¿no? Y que luego venden individualmente a precios muy por debajo de los que en el mercado se consigue un libro nuevo. Ahora bien, hay un hilo que une cada uno de estos puntos y es el ojo del librero primero y su decisión después. Gabriel Said, que es un articulista mexicano que a mí me gusta mucho y que ha escrito mucho sobre la industria del libro, llama al trabajo que hace el lector dentro de la industria el buen lector, ¿no? Y en este caso podemos identificar al buen lector como el librero, ¿no? Con la cantidad de libros disponibles que hay en el mercado y que podemos definir como una constelación, en el sentido de que conforma un conjunto, le da sentido y va encontrando relaciones. Es decir, organiza una conversación dentro de otra. Es decir, entendiendo la cultura como una conversación, el libro organiza, o esa constelación, o ese catálogo de libros organiza una conversación. Esas relaciones tienen, por un lado, al catálogo como un centro neurálgico, pero hay otro punto dentro del negocio que tiene que ver con las relaciones. Es decir, cómo nos relacionamos con cada uno de los puntos de la cadena con los que nos iremos involucrando día a día, mes a mes, y que involucra editores, distribuidores y especialmente esos lectores desprevenidos o sumamente informados que visitan nuestros espacios buscando cualquier libro o un libro en particular. Ahora bien, como pasa en la vida, los catálogos también tienen claudicaciones. Es decir, aquellos libros que no nos dan identidad, que no definen nuestro catálogo ni nuestro espacio, que no están a la vista, pero que la conforman porque sabemos que hay lectores para esos libros, ¿no? Y hay algo que funciona en la librería como en la vida, que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Y en la librería es el conocimiento del espacio propio, pero sobre todo de cuál es ese registro que va guiando las relaciones entre los libreros, el catálogo y los lectores. A su vez, si seguimos pensando en este carácter bifronte, ¿no? En estas librerías como estos espacios extraños dentro del mundo de la circulación de mercancía, las librerías son negocios que van a contrapelo de las formas de consumo actuales y también van a contrapelo quizás de lo que dicta la época en términos de éxito y fracaso, que en el mercado de las mercancías se mide específicamente en términos de rentabilidad. ¿Y por qué hablo de esta forma de consumo a contrapelo de lo actual? Porque nosotros no podemos pensar en nuestra industria, en lo que hacemos, no podemos pensarnos a nosotros mismos como promotores de la lectura y como lectores si no ponderamos y ponemos en primer lugar la variable tiempo, ¿no? Que de hecho es el gran competidor, por lo que todos nosotros competimos y sobre lo que volvemos una y otra vez, ¿no? Eh, Hay algo que también dice Said, que a mí me gusta mucho, que es justamente que cuando nosotros le vendemos un libro a alguien, no le estamos vendiendo realmente un objeto, aunque también, sino que le estamos vendiendo la promesa de ese tiempo que va a disponer en algún momento para sentarse a leer ese libro, ¿no? Y es muy linda esa idea de cómo un libro en sí mismo y un lector, ¿no? Ambos son una promesa. Pero volviendo a la cuestión del tiempo, en primer lugar,
para que haya experiencia propiamente dicha, necesitamos tiempo, ¿no? Para leer un libro es necesario tiempo, para descubrirnos lectores necesitamos tiempo, para que esa lectura se vuelva un hábito y nos habite es necesario el tiempo, para que haya huella es necesario tiempo, para construir identidad, para identificarse, para sentirse y también para volverse parte de una comunidad de lectores es necesario tiempo. Y de nuevo, para construir una librería, para construir un catálogo es necesario tiempo. En este sentido, entonces, desde nuestras librerías y desde nuestros espacios, nosotros los libreros vamos a organizar la conversación con los lectores, que tiene, por un lado, nuestro catálogo disponible, pero también tiene ese catálogo deseado o anhelado, ¿no? Un catálogo potencial, un catálogo que uno imagina. Porque el catálogo de una librería, como la lectura, se actualiza en cada búsqueda y es al mismo tiempo relacional, ¿no? Y pensaba en este sentido que quería detenerme un segundito en eso que existe antes de que, en eso que existe antes del catálogo, ¿no? Que lo precede pero que se instala en una cadena que la librería no puede perder nunca de vista, ¿no? Em, y entonces, eh, acá vamos a introducir un concepto del que no habíamos hablado todavía, pero que Ezio mencionó en su introducción, que es el de la bibliodiversidad, ¿no? Porque hace unos momentitos hablábamos justamente de que el libro es una industria de volumen, pero también tenemos que agregar que es una industria de lo más diversa, ¿no? Em, es decir, lo que comúnmente nosotros llamamos bibliodiversidad nace de la convivencia de todos esos catálogos que se fueron armando en la cabeza de un editor, pero eso antes de ser un libro nació, ¿no? Y pasó a papel en la cabeza de un escritor. Y después del editor, esos libros incluyeron una serie de procesos y trabajos que convirtieron ese manuscrito en un libro que luego un distribuidor colocó en unos pallets, en una bodega, ¿no? Y la logística entregó en las librerías, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, para que un catálogo existe, para que un catálogo se conforme en una librería, nosotros tenemos que pensar en la cadena de valor del libro, ¿no? En todos esos trabajos muchas veces visibles, ¿no? Por ejemplo, la mirada de un editor para construir su catálogo es algo muy ponderado, muy respetado, muy nombrado, pero quizás no tanto el trabajo de un corrector o el trabajo de un contratapista que no lo firma o el trabajo de un maquetador, ¿no? Como que hay un montón de trabajos para que un libro exista y empiece a circular que también son invisibles, ¿no? Y, y son necesarios para que ese catálogo exista como tal y tenga esa identidad, ¿no? Entonces, esas editoriales o sellos eh, que siguen y respetan una coherencia interna, tienen una identidad que es reconocible y admirada por los lectores también, ¿no? Y acá entramos en un terreno que tiene mucho que ver con un tema obligado por nuestra industria que tiene que ver con la concentración versus la diversidad en términos de mercado, ¿no? Y nosotros desde adentro de la industria y como lectores y como promotores de lectura decimos mucho, muy seguido y es algo como prácticamente una militancia, la cuestión de la bibliodiversidad, ¿no? Cómo la bibliodiversidad defiende a los lectores, le da mayor posibilidad de elegir qué leer siempre. Y entonces hay algo muy genial que tiene esta industria, a la que yo quiero mucho y a la que trabajo, que es que si bien la concentración es posible, cuando hablamos de concentración hablamos de los grandes grupos editoriales que sacan mega super bestsellers y también eso les permite financiar libros quizás un poquito más pequeños, es que la concentración es posible pero tiene límites, ¿no? Y en cambio la diversidad en materia de libros no lo tiene, ¿no? Y acá Mario Muchnik, que fue un editor muy reconocido y tiene un libro en el que cuenta sus memorias como editor,
dice algo que es que es una de mis tesis favoritas, que es esta idea de, así como nada puede ser formulaico en esta industria y funcionar para siempre de la misma manera, no hay una fórmula segura para producir bestsellers, ¿no? Entonces, esta tesis es algo que nosotros experimentamos todo el tiempo, yo como librera, pero también como lectora, ¿no? No hay una manera de saber a priori que un libro va a ser bestseller, y también es cierto que si un editor te dice que lo sabe, está mintiendo, pero porque al mismo tiempo nunca una causa es única, ¿no? Entonces, las fórmulas son irrepetibles y eso explica por qué cuando un libro es tendencia, las grandes editoriales especialmente salen a la búsqueda de libros similares, ¿no? Y nunca obtienen los mismos resultados. Pero lo más interesante de esta tesis, que tiene en el centro a los lectores, es que los lectores nunca compran ni leen exclusivamente bestsellers y que entonces las constelaciones atractivas para un lector incluyen muchos títulos que probablemente sean de menor venta, que pueden ser un éxito o un fracaso siempre en su escala, ¿no? Y esto crea oportunidades para nosotros, crea oportunidades porque las grandes cadenas o los grandes conglomerados no lo ven o o no les interesa porque, no, porque tienen otra estructura de gastos, de costos, de beneficios y sobre todo otro modelo de negocio, ¿no? Entonces, el éxito que tiene en materia de lectores, las librerías pequeñas, las ferias de editores, las editoriales independientes, nos demuestra justamente que la economía del libro es viable en una escala pequeña, ¿no? Em, Obviamente que no vamos a hacernos los tontos, ya dijimos que esta es una industria de volumen, lo sabemos, y los libros no hacen más que acumularse, ¿no? Pero algunos de esos libros, los grandes tirajes que ocupan un centro y que guían una conversación, no la conversación, una conversación que quizás es más masiva, pero que ocurre a la par de una infinidad de conversaciones que están ocurriendo en paralelo, que no son tan bulliciosas, pero que están guiados por los pequeños editores, las pequeñas librerías y un círculo más pequeño, pero me arriesgaría a decir mucho más animado de lectores, ¿no? Entonces, estamos frente a una constelación que no solamente crea oportunidades para catálogos pequeños, específicos o de nicho, sino que crea oportunidades de llegar y de inventar nuevos lectores. Hay muchos ejemplos de escritores que nacieron a fuerza de la lectura, ¿no? Em, y, mm, y tomé algo de Annie Ernaux, ¿no? Que es una escritora que desde la infancia era una lectora voraz y desenfrenada, que dice así: leer separa y une. Primero es una separación concreta. La lectura supone la ruptura de toda comunicación verbal. Te aísla del entorno, una separación mental. Leer es ser teletransportado a un universo nuevo, ya sea puramente imaginario como el de Harry Potter o por el contrario refiere a la realidad sociológica o histórica como un día en la vida de Iván Denisovich. Leer es estar momentáneamente separado de uno mismo y dejar que un ser de ficción o el yo del escritor ocupe completamente nuestro espacio interior, nos arrastre hacia su destino, nos conmueva. Es aceptar que una voz irrumpa en la conciencia y ocupe el lugar de la nuestra. Es aceptar también ser perturbado, sacudido y al final transformado. Pero al mismo tiempo leer acerca a los demás. Te coloca en la cabeza del criminal Raskolnikov, del tránsfuga de clase Martin Eden, en los pensamientos de Mrs. Dalloway caminando por Londres. Leer abre la sensibilidad a lo que viven las personas, a lo que han conocido, sufrido. Desde la infancia aprendí de la existencia de los campos de exterminio nazis, pero fueron los libros de Primo Levi, de Robert Antelme y más tarde de Cartés los que me hicieron sensible y real lo impensable, mientras que el de Christa Wolf, Muerte de infancia, me hizo comprender cómo el nazismo pudo instalarse y prosperar en los años 30. Leer amplía las capacidades de comprensión del mundo, de su diversidad y de su complejidad. En francés, leer, lire y unir, lier,
contienen las mismas letras. Leer devuelve a uno mismo, leer para leerse. Entonces, leyendo esto de Ernaud y pensando un poco en todos estos libros y en todos estos lectores, pensaba que quizás el gran desafío de nuestro tiempo es mantener vivos los catálogos y mantener vivos, interesados y críticos a los lectores. Eh, una y otra vez asistimos a los gritos de que la industria está al borde del abismo, de que cada vez se lee menos, de que los índices de lectura en nuestros países son de terror. Sí, vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo más y más hostil, desigual, y vemos también en algunos ámbitos cada vez más un desprecio al saber, hacia la cultura, hacia las ideas. Pero también nosotros hemos visto otra cosa, y hemos visto a la lectura transformar vidas, porque la lectura transformó la nuestra, y entonces sabemos que eso es verdad, existe. Es nuestra experiencia vital y estamos en este mundo y en esta industria y en este oficio para contarlo. Hace algunos días empecé a leer Peter Pan y Wendy con mi hijo de 6 años y en el país de nunca jamás, donde viven las hadas, para que ellas existan y estén vivas hay una única condición y es que alguien crea en ellas, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco en eso, pensaba, bueno, ¿qué hace falta para que exista un lector? Y indudablemente lo único que hace falta para que exista un lector es que alguien crea en él y lo cree en el acto de creer. Gracias. Muy bien, Cecilia, muchas gracias a ti más bien por tu charla tan bonita. Realmente debo decir, me ha generado muchas imágenes, muchas preguntas también, por cierto, en las que, digamos, pienso que a lo mejor podríamos profundizar, ¿no? Porque, claro, una de las tensiones grandes, imagino que hay en el rubro librero en particular, en ese espacio que describías, un espacio más bien en el medio entre las librerías independientes o librerías de autor a los libródromos, ¿no? Este término que utilizabas, y más bien, ¿no? Una librería como la tuya, con 13 Cs, estaría más bien en ese gran medio, ¿no? Compuesto por pequeñas cadenas, librerías de viejo, librerías de arte y demás. Entonces, claro, imagino que una de las grandes tensiones allí es cómo encontrar un balance entre el funcionamiento económico del negocio, que evidentemente es importante, pero a la vez esta mirada también puesta en primer lugar y por sobre todas las cosas en el lector, ¿no? Y en el tiempo, además, que como librera dedicas al lector, el rol también que como librera entiendes asociado a la formación de lectores, a la mediación cultural de la lectura. Pues, en fin, si fuera posible que desarrolles un poco más acerca de esa tensión, ¿no? Cómo se vive esa tensión en el día a día, ¿no? Bueno, indudablemente, bueno, como siempre decimos, ¿no? Tenemos que encontrar las reglas de funcionamiento, esa ética de trabajo. Para mí es muy importante cuando pensamos en espacios con una identidad y con una responsabilidad hacia determinada comunidad. Es decir, nuestro compromiso es la construcción de nuevos o la invención de nuevos lectores, el trabajo con el lector, el desarrollo del pensamiento crítico y que la librería funcione un poco como una usina donde eso se pone en juego, ¿no? Entonces, hay algo que es la ética del librero, que es qué es lo que yo voy a ofrecerle a los lectores que entran a la librería, ¿no?
hacia dónde nos llevará la conversación es siempre un misterio. O sea, si nosotros miramos cómo funciona la librería, probablemente todos los días vendamos libros muy distintos entre sí. Digo, como para ponerlo en números, más o menos el 70% de la venta de la librería todos los meses es de ejemplares únicos. Es decir, yo puedo tener unos 10 títulos que quizás venden de 20 ejemplares para arriba, que eso es un 3-4% de mi venta, pero después el 70% de mi venta son ejemplares únicos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos la pauta de que, en primer lugar, de que los libros no solamente se venden de a uno, sino que se venden en esa relación que vos Ujú. estableces con el lector. Y creo que ahí lo que uno hace es habitar la atención. En primer lugar, porque uno como librero funciona como una gran oreja, ¿no? Yo creo que Buenos Aires tiene una larguísima tradición de libreros y de librerías, y hasta hace algunos años era muy común que el librero de referencia te maltratara. Es decir, vos entrabas a pedir un libro y si al librero no le gustaba, te decía, ¿qué es esta porquería que me estás pidiendo? Por favor, llévate otra cosa, no vuelvas a pedirme eso, ¿no? Y entonces uno se iba diciendo, sí, señor, perdón, perdón. Y había una sensación de chiste interno, pero al mismo tiempo, cuando yo pensaba en la librería, no pensaba en el catálogo, sino pensaba en los lectores, en las personas que entran a la librería, pensaba, yo quiero que ellos se sientan bienvenidos, ¿no? Y se sientan escuchados. O sea, yo tengo que hacer algo con lo que ese lector o potencial lector o esa persona interesada en comprar un libro me trae a mí. Y entonces ahí es donde la escucha tiene que ser real. Porque eso exactamente es la punta de un hilo. Quiero leer esto. ¿Y por qué querés leer esto? ¿Leíste esto otro? Y si leíste esto otro, ¿qué te parece si seguís por acá? Y te podría gustar esto, ¿no? Entonces uno de a poco va tirando de ese hilo a partir de la propuesta que trae la persona que viene a buscar algo, ¿no? Y es menos esa imposición. Porque yo pensaba, bueno, a mí qué me habría gustado. Bueno, quizás me habría gustado que me escucharan un poco más, ¿no? Entonces, eh, uno nunca sabe cómo un lector se va a encontrar con un libro. O sea, es de las maneras como más insólitas, ¿no? Todos seguramente acá tenemos historias vinculadas con ese verano que se cortó la luz y entonces no podíamos mirar la tele y nos la pasamos con un libro. Todos tenemos historias de seguramente alguna casa de veraneo a la que fuimos y en la que encontramos una biblioteca y nos llamó la atención algún título y de repente nos encontramos leyendo hasta las 3 de la mañana. Eh, todos tenemos el recuerdo de ese libro que desapareció porque se lo prestamos a un viejo amante y nunca nos lo devolvió y se perdió para siempre en nuestra biblioteca. Y todas esas historias, y esto es lo genial del libro, es que se van superponiendo, se van acumulando. O sea, la aparición de una no anula a la otra, ¿no? Se van nutriendo y ahí es donde empezamos a hablar de la constelación. Entonces, a ver, y volviendo un poco como para ordenarme a la pregunta original. Em, cuando yo digo cuántos libros tengo que vender para pagar la luz, digo, tengo que vender estos libros. Ahora, ahí creo que las librerías funcionan un poco como la literatura. No es qué vendo, sino cómo lo vendo. Es el cómo, no es el qué. Entonces, acá, digamos, Céspedes tiene un equipo de trabajo muy, muy diverso también. Somos todos lectores como muy distintos. Pero sí hay una premisa muy importante y es, no se prejuzga a nadie. Vos nunca sabés cómo te puede sorprender alguien que cruza por la puerta, ¿no? Así como vos como librero nunca sabés con qué te encontrás cuando abrís una caja, ¿no? Esa sorpresa de llegaron estos libros y no los estaba esperando. Entonces, en el corazón de eso, digamos, en habitar esa tensión, me parece que
lo que hace que valga la pena es esencialmente lo que lo motoriza, que es esa curiosidad, que creo que el oficio del librero y el lector no existe sin ese componente, ¿no? Eh, Mm, que es lo que lo actualiza. Por eso muchas veces a nosotros nos pasa como lectores, o muchas veces nos pasa cuando vemos que algún espacio cultural, como una librería o algún espacio cultural que queremos, no está bien gestionado, que tiene que ver con que todo lo que no se mueve se oxida, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos eso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos empieza a pasar? A veces cuando nos empieza a aburrir un autor, ¿qué vemos? Y que repite un recurso, que le empieza a faltar corazón a lo que hace. Cuando vemos que un espacio al que íbamos mucho, y bueno, ya tiene menos libros, la conversación no fluye de la misma manera, uno pasa y está cerrado, ¿no? Entonces, hay algo muy vital y también hay algo que para mí es fascinante del oficio del librero, de nuevo, en los tiempos que corren, que es un oficio del puro presente. Primero, requiere presencialidad, ¿no? O sea, vos todos los días a la mañana te tenés que levantar, ir a un lugar, abrir una persiana, cada día va a ser diferente al otro, y cuando vos estás hablando con un cliente barra lector, es lo único que estás haciendo. No puedes estar haciendo otra cosa. O sea, sí, puedes estar a lo sumo ordenando algún libro, pero digo, en ese momento, todo lo que está ocurriendo en ese espacio entre vos y esa persona. Y por ese ratito, vos y esa persona son las personas más cercanas del mundo. Entonces, mm. de nuevo, creo que es lo que termina disolviendo quizás esa tensión o resolviendo esa tensión, es tener muy en claro como cuál es la ética de trabajo detrás de esa librería, ¿no? Detrás de ese espacio. Muchas gracias por la respuesta, Cecilia, bien, bien interesante también. Por cierto, a las personas que están escuchando la charla pueden dejar preguntas para Cecilia en el chat de la sala de Zoom, de manera que yo luego pueda transmitírselas también. Yo voy a aprovechar a hacer una siguiente pregunta y luego le cedo la palabra a Cristian, que tiene que ver con digamos, un tema que tú estabas mencionando antes y que, claro, quienes hemos tenido oportunidad de ir a Buenos Aires, siempre destacamos, ¿no? Que es justamente la vivacidad del mundo de las librerías, ¿no? La diversidad, cantidad, vivacidad y demás, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, Cecilia, ¿cuál es tu mirada, tu balance del impacto que ha tenido la ley del precio fijo para Ujú, librerías, ¿no? En particular porque esta es una ley que no es tan común aún en países iberoamericanos. De ujú. hecho, España, Argentina cuentan con esta ley, pero el grueso de los países de la región no cuenta con la ley del precio fijo, ¿no? Entonces, en fin, tu balance, ¿cuál es tu mirada del impacto finalmente que ha tenido para esta vivacidad del mundo librero, si es que acaso consideras que tiene una relación con esta legislación? A ver, sí, hay una relación directa, no solamente en el crecimiento y en el fortalecimiento de las librerías, sino también de las editoriales. Eh, y, y realmente a ver, hay algo como muy importante que tiene que ver con cómo vos mantenés y alimentás un ecosistema, ¿no? Entonces, de nuevo, es un poco como lo, lo- lo que quizás pasé un poquito por arriba en la charla, pero que tenía que ver con diversidad versus concentración, ¿no? Eh, y es la ley del libro, lo que te garantiza es justamente esa bibliodiversidad. Te garantiza la posibilidad de convivencia de catálogos grandes con catálogos pequeños y la convivencia de grandes cadenas con pequeñas librerías, ¿no?
Y, y originalmente esta es una ley que surge en un contexto muy extraño, en el contexto 2001, y surge porque los supermercados propiamente dichos eh, vendían los libros con un 50% de descuento antes de la ley, ¿no? Entonces, en un momento, en un diario dominical, salió un aviso, ¿no? De lo que, de una super oferta de libros, ¿no? Entonces, todo este proyecto de ley que llevó la gente, las personas que participaron en esto, que todavía están como muy activas, libreros, editores, que todavía son como referentes dentro de nuestra industria a nivel local, eh, cuentan que el debate surgió porque principalmente lo que identifica el supermercado o lo que identifica un centro comercial es que el libro es un imán. Entonces, no le importa la lectura, no le importan los lectores, no le importa verdaderamente vender libros, le importa que el libro genere que vos te quedes más tiempo adentro de ese espacio y por lo tanto consumas más de los otros productos donde sí tienen un margen de ganancia, ¿no? Entonces, en pos de el beneficio de unos pocos, vos estabas destruyendo una industria. Alrededor de la ley hay un montón de mitos, por ejemplo, que sin ley el precio del libro baja, lo cual está demostrado en países que la tuvieron y la derogaron. Por ejemplo, Inglaterra, donde el precio del libro, en lugar de bajar, subió en promedio. ¿Por qué? De nuevo, porque las editoriales pueden bajar el precio de un segmento muy específico de libros, que es de donde sacan mayor ganancia, es decir, de los que sacan mayor volumen, pero para que eso funcione, tienen que subir el precio de la otra parte de su catálogo, que no tiene tantísima rotación, que no se vende tanto y que por lo tanto no es tan rentable. Entonces, en promedio, el libro, este que vendemos de a uno todos los meses y que conforma una parte muy grande de nuestro catálogo y de nuestra venta mensual, sería mucho más caro. Pero no solamente eso, sino que tendrías una industria que entonces solamente se volcaría a vender esos libros del top. Por lo tanto, lentamente vas perdiendo la diversidad de tu catálogo o de otros catálogos porque son fagocitados, ¿no? Como un poco por esta ley de la selva. Entonces, creo que ahí lo que, o sea, como que lo que regula y que es muy interesante es esto, ¿no? El editor fija el precio y todos los puntos de venta tienen que cumplirlo, ¿no? Y dentro de ese punto de venta hay variantes, porque una librería muy pequeña quizás tiene un descuento del 35% para comprarlo y una mediana tiene el 40 o el 42 y una gran cadena tiene el 60. Y entonces ahí tenés el gran regulador de cómo esa competencia y ese mercado se ordena. Nosotros ahora en Argentina estamos en la locura de la desregulación por la desregulación misma, ¿no? Y entonces fueron años de un poco ir hablando mucho de esto, ¿no? De los mitos y verdades, ¿no? Como esta cosa de ustedes quieren que los libros estén caros. No, nada más lejos. De hecho, una deuda que tenemos todos nosotros en Argentina de un tiempo a esta parte, sobre todo más, es que si nosotros realmente queremos hablar de democratización de la lectura, tenemos que encontrar la manera de que los libros sean más accesibles y no sean bienes de lujo. Indudablemente eso es una deuda, ¿no? Indudablemente, entonces, ¿eso qué va haciendo? Va achicando ese núcleo duro que lee. Pero eso no tiene que ver con que exista la ley, ¿no? Tiene que ver con otros elementos y contextos de producción. Entonces, bueno, acá y la ley también funciona y se aplica y está vigente porque hay un consenso muy grande entre editores, libreros, distribuidores, cámaras empresarias o representantes del sector. Ahí, digamos, en todo el resto te podría decir que quizás hay como muchos puntos de desencuentro y muchas opiniones encontradas, pero ahí el consenso es prácticamente total. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Cristian, habías levantado la mano.
Sí, gracias, Ezio. Bueno, quería agradecerte y felicitarte, Cecilia, porque me parece que tu charla realmente es muy inspiradora, muy sensible, y en eso demuestra en sí misma, digamos, que la industria del libro, digamos, tiene una particularidad, ¿no? Que lo distingue de otras industrias. Y a la vez me pareció muy sugerente la manera en que el catálogo aparecía en tu charla como una especie de reflejo también del tipo de sociedad que se desea. Ujú, Eh, y que en esa diversidad, digamos, hay también una apuesta que, claro, que de nuevo va más allá del libro como tal, como objeto, ¿no? Quería hacerte dos pequeñas preguntas. Una tenía que ver con eh, si tú consideras que hay una especificidad o no en el grupo de lectores, digamos, más jóvenes, ¿no? Como que salen de la infancia y transitan entre la infancia y la adultez, digamos, ¿no? ujú. Que en general, al menos en Chile, es un segmento etario que por lo general disminuye harto en la lectura como hábito. Y la segunda pregunta tenía que ver con esta cita hermosa que tú leíste de Annie Ernaux, em, que la lectura como que une y separa. Y quería preguntarte cómo en tu experiencia de librera sientes que has podido, em, incluso más allá de inventar lectores, ¿no? Como unir lectores también. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Em, bueno, con respecto a la primera, es un segmento desafiante, muy desafiante, pero creo que no solamente es desafiante para las madres y los padres y la lucha con la pantalla y los estímulos y las redes sociales y la exposición a un mundo, esto, ¿no? Como más efímero, sino que incluso creo que es un desafío muy grande para los editores, porque a veces la sensación es que llegan tarde, ¿no? Que no logran dar en la tecla. Y también a veces la sensación es, lo subestiman un poco, ¿no? Entonces, muchas veces hay que darles tiempo, hay que ofrecerles alternativas. Por ejemplo, hay un trabajo como para mí muy interesante y que está como en un crecimiento así como muy sostenido hace años, que es el segmento de novela gráficas para adultos, donde la novela gráfica, por los recursos visuales, la disposición, el objeto, es una invitación muy grande para acercarse, para volver a estar cerca de eso y para de ahí empezar a ver qué otras cosas aparecen. Y después creo que tenemos que buscar alianzas en esta cosa de cómo unir y separar. Si estamos compitiendo por el mismo tiempo con Netflix o con alguna plataforma audiovisual y con los juegos en línea y tal, encontremos la manera de que esos universos hablen. Por ejemplo, sabemos que la adaptación de un libro a serie o a película tracciona eso, hace que más gente que antes no estaba interesada en eso vaya a la fuente, por el motivo que sea, ¿eh? Por curiosidad, por ver si la adaptación era correcta, como que hay una comunicación entre ida y vuelta. Entonces, por ejemplo, nosotros mucho de lo que hacemos cuando, cuando la gente entra a una librería y no lee o hace mucho que no lee o no es particularmente lector, lo dice con mucha culpa y mucha vergüenza. O sea, es una situación en la que te dicen, no, no estuve leyendo nada, ¿no? Y se sienten muy avergonzados. Entonces, nosotros muy habitualmente lo que hacemos es preguntarle qué estuvieron viendo, qué estuvieron haciendo. ¿Te gusta salir a correr? ¿Te gusta más la noche que el día? ¿Qué miras en Netflix? ¿Docuseries? ¿Romance? ¿Qué? ¿Qué hay?
¿qué hay en tu mundo que puede hablar con un libro, ¿no? Y entonces empezar a partir de ahí, eso que yo decía de la gran oreja, a ver qué es lo que pasa en esa relación o en esa intertextualidad con otras disciplinas, ¿no? Y empezar a pensarlo un poco más interdisciplinariamente, que creo que es como piensa la gente joven, por la variedad de registros y de estímulos que tiene en su cotidianeidad. Y si bien la del libro es quizás la tecnología que más tiempo lleva en el mercado y menos se ha vuelto obsoleto, porque digo, de la imprenta a esta parte pasaron 5 siglos, el libro se modificó mínimamente y es la única tecnología que no pasó de moda. Digo, los celulares cambiaron, ya nadie usa Walkman, ni Discman, ni siquiera iPod, todo se escucha, digo, y el libro sigue vigente. Bueno, confiar un poquito más en el libro como dispositivo, ¿no? Como dispositivo que puede interpelar desde los 0 a los 99 años, pero que de nuevo requiere un trabajo y requiere tiempo y ese tiempo, eh, y ese tiempo también es un tiempo de disponibilidad, ¿no? Eso con respecto a los jóvenes. Y la segunda pregunta era lo que lee y lo que separa, ¿no? Como, Claro, cuando se une a los lectores como grupo, no más allá de inventar, entre comillas, un lector como individualmente. ¿Cómo lo hace? bueno, Ah, em, acá en el chat yo había visto algo de los cafés literarios que me capaz va en la misma línea, ¿no? De que es leer con otros. Y yo creo que yo verdaderamente entiendo la cultura como una conversación y entiendo la lectura como una conversación que es dinámica y que va cambiando. Y creo que el libro es un motor y es una excusa para encontrarte con otros con los que no te encontrarías de otra manera. Entonces, por ejemplo, nosotros hace poquitos meses lanzamos el Club del Libro de Céspedes y leemos un libro por mes que elijo yo caprichosamente porque me gustó mucho, porque tengo ganas de leerlo, porque tengo ganas de leerlo y de compartirlo. Y nos juntamos el último jueves de cada mes a compartir impresiones. Yo simplemente guío la conversación, digamos, pero la conversación es libre, todos traen como sus impresiones, cómo se sintieron, qué les pasó. Hablamos un poco, por supuesto, de la trama, del autor, de si se inserta en algún estilo o movimiento determinado, cuál es el género. Pero digo, eh, creo que termina de cerrar el círculo encontrarte con otros lectores. Me parece que la lectura indudablemente es algo que creo yo que por disponibilidad y por individualismo hacemos solos, pero no es como surge. Digo, antes la gente se juntaba alrededor del fuego a contar historias. Era una experiencia comunitaria, era una experiencia compartida que definía, identificaba esa comunidad, le daba una entidad, la hacía perdurable en el tiempo, ¿no? Contamos historias para que nuestra historia nos sobreviva y la memoria de nuestros pueblos siga pasando de generación en generación. Entonces, también creo que hay algo como muy moderno. A mí, yo tengo un hijo pequeño, entonces estoy muy acostumbrada a leer en voz alta, o sea, como que es una práctica que hago todos los días de mi vida. Nunca leo para mí en voz alta, salvo que sea poesía o algo de todo eso, pero sí me daba cuenta de que este es un mundo, de nuevo, ¿no? Volviendo un poco como al final de la charla, creo que es un mundo en el que estamos cada vez más solos y más ensimismados. Y entonces, y acá creo que pasa lo mismo, digo, ver que hay 30 personas conectadas entregándose durante una hora a una conversación, es algo inmensamente generoso, ¿no? Es algo que también esto va a contrapelo de lo que tendríamos que estar haciendo. Seguramente todos tienen
pilas de ropa para poner la ropa, platos para lavar, mails que responder, y sin embargo están acá, ¿no? Entonces, la lectura también es como un poco eso, ¿no? Como juntarte a conversar con otros de algo completamente gratuito, como el acto de leer y de disfrutar un libro, el acto lector. Qué sé yo, para mí es un poco como una definición de principios, ¿no? Y creo que lo necesitamos mucho. La parte más linda del trabajo del librero es la de recomendar libros, es la de hablar de libros. O sea, a mí me gusta, me gustan muchísimas cosas de la librería, pero la verdad es que lo que más me gusta y disfruto es estar en el salón recomendando libros. Después, para que la librería funcione, tengo que hacer un montón de otras cosas que no me gustan tanto y que hago de todas maneras. Pero digo, ese acto de estar hablando con otros en el encuentro, me parece que es lo que justamente activa y le da sentido a que ese catálogo exista. Bien. Muy bien, muchas gracias Cecilia también por la respuesta y en efecto creo que ya con esta respuesta a partir de la pregunta de Cristian se da cuenta también de dos de las inquietudes que había en el chat, ¿no? Por un lado lo de los cafés, pero también lo de la lectura en lenta y en voz alta también, que de alguna manera es otra de las formas de la socialización a través de la lectura que también muchas veces se promueve desde librerías, ¿no? Así que, dado que hemos cumplido ya con la hora de duración del evento, propongo poner un cierre aquí, pero antes que nada te cedo la palabra, Cecilia, para que si quieres, en fin, cerrar con alguna idea para ir poniendo un punto final al evento. Bueno, sobre todo agradecerles a vos, Cristian, a vos, Cecio, por el espacio, por la invitación. Siempre para mí es un placer enorme hablar y compartir em, el oficio, esto que hago, esto con lo que trabajo, esta materialidad. Me imagino que acá hay como muchísimas inquietudes vinculadas con esto, con los libros, su circulación, el mundo de los lectores. Entonces, bueno, como que siempre que es posible arrojar luz, yo siempre digo que este es como un oficio como muy noble y al mismo tiempo como muy generoso, ¿no? Y la generosidad, como cuando es buena, es cuando es verdaderamente recíproca. Entonces, de nuevo, esto que haya 29 personas acá conectadas a las 8 de la noche de la Argentina, 7 de la tarde en Chile, desde distintos lugares, dedicándose a esto, a escuchar, a la escucha y a la conversación, y seguramente a lo que les quede resonando de todo esto, para mí es un placer inmenso, así que gracias por el espacio y bueno, nada, a disposición para lo que necesiten. Gracias a ti, Cecilia. Ha sido muy interesante, muy emocionante también escuchar tu charla muy sensible, como decía Cristian antes, también tu mirada sobre el ecosistema y sobre la labor librera. Así que por mi lado, muy agradecido, ha sido muy grato escucharte. Sí, Muchas muchas gracias. gracias, Cecilia. Qué interesante escuchar también una reflexión también profunda, ¿no? Y con mucho alcance con respecto a los catálogos y las librerías. Muy agradecido también y felicitaciones. Bueno, Espero poder muchas ir a gracias. conocer la librería también ahí. Cuando quieran, los espero en Céspedes. Y gracias también a todas las personas que se han conectado y las invitamos a seguir las actividades que realizamos desde el Diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores, que, en fin, en las próximas semanas también tendremos un par de conferencias más para completar el calendario anual, que seguramente serán tan buenas como la charla de Cecilia que hemos disfrutado tanto. Así que gracias de nuevo y gracias a todos, a todas por conectarse. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes.